Bienvenidos a ¿Quién controla tu atención y por qué? Hoy presentamos el episodio ¿Las máquinas nos están reemplazando o nos entrenan para depender de ellas? Sabemos que la inteligencia artificial no es inteligencia humana. Las personas son conscientes y los ordenadores inconscientes. Pero a la hora de llevar a cabo tareas que requieren de pensamiento, ya sea con el cerebro o el cuerpo, la tecnología es capaz de replicar fines humanos, sin replicar los mismos medios. Ahora te hago una pregunta. ¿Hace cuánto no memorizás un número de teléfono completo? ¿Hace cuánto no llegás a un lugar sin el GPS? ¿Y cuándo fue la última vez que te aburriste y decidiste no abrir una pantalla para llenar ese vacío? Hay algo puntual que está pasando. Las máquinas ya no solo hacen trabajos físicos. Ahora manejan autos, escriben textos, diagnostican enfermedades y hasta toman decisiones que antes eran únicamente humanas. Y mientras más inteligentes se vuelven y a su vez van aprendiendo, más cómodo nos volvemos los humanos. Hoy vengo a hablarte de cómo la inteligencia artificial y los sistemas automatizados están cambiando no solo el trabajo, sino que también nuestra forma de pensar y habitar en este mundo. Para entenderlo mejor, vamos a retomar dos ideas de Nicholas Carr, un escritor de Estados Unidos, que hace por lo menos 14 años viene escribiendo y adelantando una problemática que hoy en día está más vigente que nunca. Y es que la tecnología no solo cambia lo que hacemos, también cambia lo que somos. Estás escuchando ¿Quién controla tu atención y por qué? Ponete cómodo y quédate firme junto a nosotros. Arrancamos con el primer bloque, donde vamos a hablar de la delegación de capacidades humanas a la tecnología. El autor que mencionábamos anteriormente, Nicholas Carr, en su obra plantea que cada tecnología que usamos en exceso termina moldeando nuestro cerebro, y que eso no es solo una herramienta neutral. Si lo pensamos con ejemplos actuales, hasta hace no mucho tiempo, la sociedad podía recordar caminos sin ninguna herramienta más que su propia orientación. Ahora seguimos una flecha azul dentro del mapa sin cuestionar su rumbo y lo tomamos como válido simplemente porque nos aparece en el celular. Antes se discutían ideas, posiciones, mientras que en la actualidad, después del debate, se googlea para ver quién tenía razón. Y en sí la tecnología parece algo práctico porque realmente lo es, pero el problema es que cuando una máquina hace algo por vos durante mucho tiempo y vos dejás de ejercitar esa capacidad, se debilita como si fuese un músculo. Por ejemplo, si el GPS siempre piensa por vos, tu orientación va a tender a achicarse. Si los algoritmos que te aparecen en redes sociales son los encargados de qué mirás o qué consumís, tu atención se vuelve más corta. Si todo el tiempo estás consultando a la inteligencia artificial acerca de qué es mejor con respecto a un tema, tu poder de análisis y de decisión se va a ver disminuido frente a las lógicas de los creadores de las plataformas digitales. Y eso no significa que la tecnología sea mala en sí misma, sino que es dar cuenta de una parte del entramado de cómo funcionan y cómo se aplican ciertas tecnologías como las que mencionaba recién en las sociedades donde están construidas, o mejor dicho, sobre las que estaban construidas. Nicholas Carr no plantea volver a la era de las cavernas de forma apocalíptica, sino que para él el punto es otro. Plantea que la comodidad que nos brindan estas nuevas tecnologías tienen un costo invisible, porque ahora ya no solamente estamos hablando de celulares o de redes sociales, sino que también se abre una etapa que ya está hace algunos años, donde las máquinas reemplazan tareas humanas. Estás escuchando ¿Quién controla tu atención y por qué?
Ponete cómodo y quédate firme junto a nosotros. En este segundo bloque vamos a estar hablando de inteligencia artificial adaptativa y del software que aprende constantemente del uso. Hace algunos años, una máquina siempre hacía lo mismo, una acción repetitiva. A día de hoy, las mismas máquinas, con más tecnología y más desarrollo, tienen la capacidad de reconfigurar sus acciones con un simple reseteo de datos. Hoy un auto eléctrico puede aprender de cómo manejás, qué conductas y hábitos tenés, y adaptar los modos disponibles según las condiciones del clima, las condiciones del tránsito, anticipándose también a una curva peligrosa o hasta prevenir accidentes o errores humanos a través de sus sensores. ¿No es loco pensar que antes programábamos instrucciones exactas y hoy entrenamos sistemas todo el tiempo? Ya no les decimos paso a paso qué tienen que hacer, les damos datos y ellos aprenden patrones. Esto significa un cambio de paradigma porque cuando una máquina aprende, deja de ser solo una herramienta y aprende a tomar decisiones. En ese marco se puede abrir un campo de debate y pueden aparecer incógnitas como por ejemplo, ¿qué pasa cuando un sistema artificial maneja mejor que un humano? O si la inteligencia artificial diagnostica enfermedades mejor que un médico, o si simplemente realiza tareas que reducen muchos puestos de trabajo. Nicolas Carr, en su texto, habla de cómo terminamos adaptándonos a las máquinas y no solo ellas a nosotros. Por ejemplo, si un auto maneja perfectamente, probablemente el humano termine manejando peor con el tiempo porque deja de practicar con el uso y la adopción de la tecnología. Y ahí se da un patrón donde la automatización en un punto libera, pero también te vuelve dependiente. Y esa dependencia que mencionamos no es solo laboral, también puede afectar en algo más profundo que es nuestra atención y nuestros hábitos cotidianos. Estás escuchando. ¿Quién controla tu atención y por qué? Ponete cómodo y quédate firme junto a nosotros. En el bloque número 3 desarrollamos qué está haciendo Internet con nuestras mentes. En el libro Superficiales, Carr se plantea, ¿Internet nos está volviendo menos capaces de pensar profundamente? Y sinceramente cuesta decir que no. En el día a día vivimos saltando de estímulo en estímulo, ya sea un reel, un short, una notificación emergente, otro video, un mensaje, una nueva pestaña. Todas estas cosas y más compiten por nuestra atención al mismo tiempo, y el cerebro se acostumbra a esas prácticas con la repetición de todos los días. A veces se dan casos de frustración cuando no podemos concentrarnos rápido y no consideramos la inmediatez que nos otorgan las pantallas donde todo ocurre de forma instantánea y efímera. El problema es que la concentración profunda necesita tiempo, silencio y a veces hasta aburrirse un poco para poder llegar a ella. Y cuando queremos acceder de forma rápida a ella, por lo general no responde como pensamos. Las plataformas digitales ganan plata y anuncios, evitando que salgamos de esas redes llenas de estímulos constantes. Mientras más tiempo estamos, mientras más tiempo miramos, más datos se generan y por ende más ganancias. Entonces, el algoritmo de contenidos no solo automatiza qué consumís a diario, sino que también aprende de cómo mantenerte enganchado o conectado. Y de ahí resulta algo importante. Debemos trabajar la capacidad de prestar atención de forma constante en algo para que no todo se vuelva descartable como un reel o un short, sino que tengamos la capacidad de poder mantener enfocada la mente. Estás escuchando. ¿Quién controla tu atención y por qué? Ponete cómodo y quédate firme junto a nosotros. En el cuarto y último bloque analizamos si las máquinas nos reemplazan o si nos acostumbramos a vivir con ellas. A lo mejor
El debate sobre la inteligencia artificial está mal planteado, porque todo el tiempo hablamos de si las máquinas van a pensar como humanos. Pero quizás la pregunta importante no sea esa, sino que es cómo nos cambia a nosotros, los humanos, vivir rodeados de máquinas que hacen cada vez más cosas por cuenta propia. Porque la IA no necesita tener emociones o conciencia para empezar a ocupar lugares que antes eran humanos. Pensando en el auto autónomo, cuando gira a la izquierda no tiene intuición. No entiende el tránsito como nosotros. Lo que hace es seguir instrucciones, calcular probabilidades y procesar datos a una velocidad grandísima. Y aún así, llega al mismo resultado. Eso es lo loco. Las máquinas hoy en día no necesitan pensar igual que nosotros para hacer muchas de las cosas que hacemos a diario. Y eso lo podemos ver todo el tiempo. En médicos que usan software para ayudar a diagnosticar enfermedades, arquitectos que diseñan con programas inteligentes, músicos que afinan y corrigen sonidos digitalmente, o hasta abogados que analizan grandes volúmenes de información con sistemas automatizados. No significa que las computadoras reemplazaron esos trabajos, pero sí que están cambiando la forma en que se trabaja. Una inteligencia artificial puede procesar millones de datos, pero todavía no tiene intuiciones ni sentimientos humanos, y puede que ahí siga estando la diferencia. Estás escuchando. ¿Quién controla tu atención y por qué? Ponete cómodo y quédate firme junto a nosotros. Al principio te preguntaba ¿hace cuánto no memorizas un número? ¿O cuándo fue la última vez que llegaste a un lugar sin GPS? El problema no es usar esas herramientas inteligentes. El problema está en cuando dejamos de preguntarnos qué habilidades estamos dejando atrás al adoptar estas nuevas tecnologías. Sin lugar a dudas, las máquinas van a seguir aprendiendo. La pregunta que hay que hacerse es si nosotros también vamos a seguir haciéndolo o si quedamos relegados frente a las decisiones que toman estos nuevos algoritmos digitales. Hasta acá llega el episodio de hoy. Te agradezco por quedarte hasta el final y también te invito a dejar en la caja de comentarios qué prácticas fuiste dejando de hacer por adoptar nuevas tecnologías y cuáles seguís realizando a la antigua.